Hola, muy buenas tardes, que tengan un buen provecho, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a otra emisión más de Perlas de la Palabra. Y el día de hoy vamos a hablar de un solo Mesías y dos visiones. ¿Por qué? ¿A qué se debe este título? Para comenzar, el prisma es un aparato que hace que la luz se divida en sus partes individuales, es decir, cada uno de sus colores. En cuanto al Mesías, la palabra de Dios nos da dos visiones complementarias de él, que incluso en el libro de los rabinos, que es el Talmud, están escritas esas dos visiones, aunque ellos hablan de dos Mesías diferentes. Uno se llama el Mashiach ben David, o Mesías, el hijo de David, y este Mesías que lucharía y libraría a su pueblo, se sentaría en el trono de David y reinaría sobre Israel y toda la tierra en la era de paz, es decir, en el milenio y en la eternidad. Y el otro se llama Mashiach ben Yosef, o Mesías, el hijo de José. Este es el Mesías de dolores que sufre y muere por la redención de su pueblo. Ambos los deducen de las profecías de las Escrituras. Pero las Escrituras hablan de un solo Mesías y ellos, los rabinos, no supieron unir ambas cosas. Por ello es que no reconocen a Jesús como su Mesías. Las dos visiones que nos dan las Escrituras acerca del Mesías es un Mesías que reina victoriosamente y un Mesías que sufre y muere. Y así como el prisma de la luz divide los colores del espectro, los rabinos dividieron al Mesías en diversas imágenes. Pero ¿qué ocurre si juntamos de nuevo al Mashiach ben David y al Mashiach ben Yosef? Tendremos un Mesías, y eso nos habla de dos obras, de dos venidas. ¿Y qué venida debía suceder primero? Él no puede reinar de forma victoriosa para siempre y después sufrir y morir. Por lo tanto, tenía que pasar por el sufrimiento y la muerte antes de ser el Mesías reinante. La paz de la tierra solo puede producirse después de establecer la paz con Dios, que fue en la primera venida de Cristo. La misión de Cristo fue establecer la paz entre Dios y nosotros, los seres humanos. La paz, como mencioné, la paz solo se puede producir en la tierra cuando tenemos paz con Dios. Y Jesús es el príncipe de paz, y el milenio y la eternidad es el ser humano en paz con Dios. Por lo tanto, primero tenía que realizarse ese acto, ese llamado, ese ministerio de Jesús de ayudarnos para hacer la paz nuestra con Dios, y eso se hace y eso lo logra Cristo a través de la cruz, de su muerte en la cruz del Calvario, que nos reconcilia con Dios a través del perdón de nuestros pecados. Y obviamente, si la palabra de Dios nos da dos visiones de un mismo Mesías, y uno primero moría y el otro después reinaba, eso implica que el Mesías iba a resucitar. Y eso nos recuerda la resurrección de Jesús el primer domingo después de su crucifixión, después de la Pascua. En realidad, las dos visiones de las que habla el libro de los rabinos, el Talmud, es una sola visión de un solo Mesías, con dos venidas: una primera venida para morir por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados, para que tuviéramos paz con Dios, y la segunda que será para reinar sobre la tierra en un reino milenial y luego en la eternidad. ¿Y eso qué aplicación práctica tiene para cada uno de nosotros? La primera aplicación práctica es que necesitamos reconocer esos dos llamados, esos dos ministerios del Mesías. Y ello nos lleva también a reconocer que en medio de el Mesías Redentor y el Mesías Rey hay una resurrección
resurrección, y la resurrección de Cristo es el hecho más comprobado de la historia antigua, no solamente por los 12 apóstoles, sino por todos los que recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en la prédica de Pentecostés de Pedro, y los posteriores líderes judíos que se convirtieron a Cristo, incluyendo Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, pero tiene un encuentro con el Jesús resucitado y se convierte a él de todo su corazón. Luego, la segunda aplicación que esto tiene para nuestras vidas es que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, antes de que se establezca el reino milenial físico, el reino debe ser establecido en nuestros corazones. Eso significa que necesitamos que Cristo sea el Rey en nuestros corazones. La palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, y eso se refería a que primero iba a ser establecido en nuestro corazón y posteriormente iba a establecerse físicamente, de tal manera que lo primero que necesitamos es reconocer a Cristo, no solo como un gran maestro, no solo como el dador de unos principios maravillosos para la convivencia humana, etcétera, sino como lo que Él dice que es, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Cordero inmolado por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna. Y eso se hace de una manera muy sencilla, abriendo nuestro corazón, reconociendo con nuestro corazón que Jesús es el Señor resucitado que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la segunda implicación práctica es que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, que su reino sea establecido en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, pensamientos, acciones, motivaciones, actitudes, etc. Y la tercera implicación es que necesitamos prepararnos para su pronta venida, para el establecimiento de su reino milenial en la tierra, ya de una manera física, pero antes de ello debe suceder el arrebatamiento de su iglesia, y eso significa que nosotros vayamos a un encuentro con Él, para el cual nos necesitamos preparar, porque son las bodas del Cordero, y si vamos a las bodas del Cordero, necesitamos estar preparados para esas bodas, y la palabra de Dios nos enseña cómo prepararnos para esas bodas. En toda la palabra de Dios nos enseña la transformación que necesita nuestro pensamiento, nuestro carácter, y nos enseña también que el Espíritu Santo está en nosotros para hacer ese trabajo de transformación, para ayudarnos en ese trabajo de transformación, para prepararnos para la venida de Cristo. Así que podemos estar seguros que si la palabra de Dios nos hablaba de un Mesías que iba a venir, un Mesías sufriente que iba a venir a pagar por los pecados para redimirnos delante del Señor, y ya se cumplió la segunda parte de la profecía acerca del Mesías, que es la del Mesías Rey, también se cumplirá. Así que necesitamos mantener esa expectativa y esa esperanza, y vivir en función de esa esperanza, no buscando lo terrenal, sino buscando lo celestial, lo que es de ese reino, preparándonos para nuestro encuentro con el Señor, un encuentro que hoy está más cerca que nunca, una venida que está mucho más cercana de lo que nos imaginamos, mucho más cercana que ninguna otra generación en el cristianismo haya experimentado. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida tarde, y si Dios lo permite, por la tarde, más tarde, estaremos emitiendo otra perla de la palabra, para que sigamos creciendo, reflexionando y fortaleciéndonos en nuestra fe. Bendiciones, un buen provecho y un abrazo.